Mi nombre es Diana Ruiz, tengo 28 años, y hasta hace 6 meses, trabajaba como técnica en sistemas de seguridad en el hospital privado más prestigioso de la ciudad. El mismo hospital donde mi padre pasó sus últimos días. Papá había sido diagnosticado con cáncer terminal hace un año. La noticia nos devastó, pero lo que hizo la situación aún más difícil fue Roberto, mi padrastro de los últimos 5 años. Diana, cariño, me dijo papá una tarde en su habitación del hospital, necesito que instales algo especial aquí. Me mostró un pequeño dispositivo en su mano temblorosa. Era una cámara de seguridad en miniatura, del tipo que yo instalaba regularmente en el hospital. ¿Por qué necesitas esto, papá? Sus ojos, aunque cansados por la enfermedad, brillaron con su antigua astucia. Porque Roberto no es quien pretende ser. Lo he notado, cuando cree que estoy dormido. No necesitó terminar la frase. Yo también había notado cambios en Roberto desde que papá enfermó. El hombre que una vez pareció el compañero perfecto para mi padre viudo se había vuelto diferente. Más controlador, más interesado en los asuntos financieros de papá. Como técnica de seguridad del hospital, instalar la cámara fue fácil. La coloqué de manera que cubriera toda la habitación, con el feed dirigido directamente a mi teléfono. Nadie cuestionó mi presencia allí. Después de todo, era mi trabajo y la habitación de mi padre. ¿Está todo listo?, preguntó papá cuando terminé. Sí, podrás ver todo desde tu tablet, y yo desde mi teléfono. Él asintió, satisfecho. Bien. Ahora escucha con atención, Diana. He preparado todo. Pero antes de que pudiera terminar, Roberto entró en la habitación. Miguel, exclamó, refiriéndose a mi padre. ¿Por qué no me avisaste que tu hija vendría? Hubiera traído algo para almorzar todos juntos. Su sonrisa era perfecta, como siempre. Demasiado perfecta. Solo vine a revisar algunos sistemas, respondí antes de que papá pudiera hablar. Ya me iba. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de vigilancia constante. A través de mi teléfono, vi cómo Roberto se transformaba cuando estaba a solas con papá. Las sonrisas desaparecían, reemplazadas por murmullos urgentes sobre testamentos y propiedades. Miguel, tienes que ser razonable, lo escuché decir una noche. Diana tiene su carrera, su vida. Yo soy quien está aquí cuidándote. ¿No crees que merezco algo de seguridad para mi futuro? Papá parecía dormido, pero yo sabía que estaba escuchando. Siempre escuchaba. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones durante mi descanso, noté algo inquietante. Roberto había traído a un hombre que no conocía, vestido de traje, cuando pensaba que papá estaba sedado. Señor Torres, dijo Roberto, necesito que prepare unos documentos. El audio no era perfecto, pero las palabras testamento y cambios fueron claramente audibles. Llamé inmediatamente a papá. Lo sé, dijo antes de que pudiera decir nada. Los escuché. No te preocupes, princesa. Tengo todo bajo control. Pero papá, confía en mí. Como cuando eras pequeña y te enseñé a andar en bicicleta, ¿recuerdas? Te dije que confiaras en mí, que no te dejaría caer. Recordé ese día. Tenía 6 años y estaba aterrada, pero papá había cumplido su promesa. No me dejó caer. Está bien, papá. Confío en ti. Los días siguientes fueron tensos. Roberto aparecía cada vez más frecuentemente con el misterioso señor Torres. Documentos iban y venían. Mi padre firmaba todo sin protestar, lo cual parecía complacer enormemente a Roberto. ¿Ves? Lo escuché decir una noche a través de la cámara. Todo es más fácil cuando cooperas. Lo que Roberto no sabía era que cada documento, cada conversación, cada amenaza velada quedaba registrada en mi teléfono y en la tablet de papá. Una semana antes de que papá falleciera, me llamó a su habitación cuando Roberto había salido a resolver unos asuntos. Diana, su voz era débil pero decidida. En el cajón de mi mesa de noche hay un sobre. Tómalo. El sobre contenía una llave y una dirección. Es una caja de seguridad, explicó. Todo está allí. Todas las grabaciones están respaldadas, junto con otros documentos. No la abras hasta después de la lectura del testamento. Papá, no hables así. Escúchame, su mano apretó la mía con sorprendente fuerza. Roberto cree que ha ganado. Déjalo que lo crea. Pero recuerda lo que siempre te dije sobre el ajedrez.
La partida no termina hasta el jaque mate. Completé la frase que me había enseñado durante nuestros juegos de ajedrez cuando era niña. Exacto. Y princesa, tu padre siempre fue muy bueno en ajedrez. Esa fue la última conversación real que tuve con él. 3 días después, papá entró en coma. Roberto no se separó de su lado, jugando perfectamente el papel del esposo devoto. Cuando papá falleció, una semana después, Roberto organizó el funeral más ostentoso posible. Tu padre merece lo mejor, declaró, mientras se aseguraba de que todos los invitados notaran lo generoso y afligido que estaba. Yo solo esperaba, la llave de la caja de seguridad pesando en mi bolsillo como un secreto. La lectura del testamento estaba programada para esta mañana. Roberto ni siquiera intentó ocultar su sonrisa cuando entré al despacho del abogado. Diana, querida, dijo con falsa dulzura, ¿estás lista para escuchar los últimos deseos de tu padre? El despacho del abogado era exactamente como Roberto, pretencioso y frío. Cuadros caros adornaban las paredes, y el señor Torres, el mismo hombre que había visto en las grabaciones, se sentaba tras un escritorio de caoba masiva. Comencemos, dijo Torres, ajustándose las gafas. Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Miguel Ruiz García. Roberto se removió en su asiento, apenas conteniendo su entusiasmo. Yo mantuve mi expresión neutral, aunque la llave en mi bolsillo parecía quemar. Como modificado y firmado hace 3 semanas, continuó Torres, lanzando una mirada cómplice a Roberto, el testamento establece lo siguiente. Mi padrastro se inclinó hacia adelante, como un depredador listo para saltar sobre su presa. Todas las propiedades, cuentas bancarias, y demás activos del señor Ruiz pasan a su esposo, Roberto Mendoza, con la excepción de una suma nominal de $10,000 para su hija, Diana Ruiz. Roberto no pudo contener su sonrisa. Miguel finalmente entendió quién realmente se preocupaba por él. Me mantuve en silencio, recordando las palabras de papá sobre el ajedrez. ¿No tienes nada que decir, querida?, preguntó Roberto, saboreando su aparente victoria. ¿No vas a preguntar por qué tu padre te dejó tan poco? En realidad, respondí, sacando mi teléfono, tengo algunas preguntas sobre cómo se realizaron esos cambios al testamento. Torres se aclaró la garganta nerviosamente. Todo está en orden, señorita Ruiz. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades cuando ustedes entraron a su habitación pensando que estaba sedado, interrumpí, poniendo mi teléfono sobre el escritorio. ¿O cuando lo amenazaron con dejarme sin nada si no firmaba? El color abandonó el rostro de Roberto. ¿De qué estás hablando? Sin decir palabra, presioné play en mi teléfono. La grabación era clara, Roberto y Torres en la habitación del hospital, discutiendo cómo modificar el testamento, amenazando a mi padre, incluso practicando cómo falsificar su firma en caso de que se ponga difícil. Esto es un truco, tartamudeó Torres, pero sus manos temblaban. Oh, apenas estamos empezando, dije, sacando la llave de mi bolsillo. ¿Reconocen esto? Roberto se levantó de un salto. Para esto ahora mismo. El testamento está firmado, es legal. Legal. Me reí. ¿Como las grabaciones que tengo de ustedes falsificando la firma de mi padre? ¿O los documentos originales que papá guardó, mostrando las diferencias con las firmas falsificadas? No puedes probar nada, siseó Roberto, pero el pánico en sus ojos era evidente. En realidad, puedo probarlo todo. Me volví hacia Torres. ¿Sabía usted que trabajo en seguridad del hospital? ¿Que fui yo quien instaló las cámaras en la habitación de mi padre? Cada visita, cada amenaza, cada documento falsificado, todo está grabado. Torres se derrumbó en su silla. Roberto, me dijiste que todo estaba arreglado. Cállate, gritó Roberto, pero era demasiado tarde. Y eso no es todo, continué, disfrutando cómo se desmoronaba su fachada. Esta llave abre una caja de seguridad. ¿Quieren adivinar qué hay dentro? Roberto se lanzó hacia mí, intentando agarrar la llave, pero yo ya estaba preparada. Di un paso atrás mientras 2 oficiales de policía entraban al despacho. Justo a tiempo, les dije. ¿Les importaría acompañarnos al banco? Hay una caja de seguridad que necesitamos abrir. No pueden hacer esto, gritó Roberto mientras uno de los oficiales lo sujetaba. El testamento es legal. Todo es mío. Oh, Roberto, suspiré,
recordando todas las veces que había menospreciado mi trabajo, insignificante, en seguridad. ¿Realmente creíste que mi padre, un hombre que construyó su fortuna siendo más inteligente que gente como tú, no tendría un plan de respaldo? En el banco, la caja de seguridad reveló exactamente lo que papá había prometido: el testamento original, documentos detallando cada intento de Roberto de manipular a papá, y una carta. Querida Diana, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que Roberto cayó en nuestra trampa. Siempre fuiste más inteligente que él, princesa. Por eso dejé que creyera que había ganado. Como te enseñé en el ajedrez, a veces debes sacrificar un peón para capturar a la reina. Roberto y Torres fueron arrestados en el acto. Las evidencias eran abrumadoras: intento de fraude, coerción, falsificación de documentos. Mientras se los llevaban, Roberto seguía gritando sobre lo injusto que era todo. Cuidé de él. Me lo merecía todo. No, Roberto, respondí mientras los oficiales lo escoltaban fuera. Lo único que te mereces es lo que vas a obtener: tiempo para reflexionar sobre cómo subestimaste a la hija de Miguel Ruiz. De vuelta en el despacho del abogado, ahora custodiado por la policía, me senté a leer el testamento original de papá. Era exactamente como él: justo, considerado y astuto. Tu padre era un hombre brillante, comentó uno de los detectives mientras revisaba las evidencias. Planificó todo esto como un maestro del ajedrez. Sí, sonreí, acariciando la carta que había dejado. Siempre lo fue. Los meses siguientes a la detención de Roberto fueron un torbellino de actividad legal y descubrimientos sorprendentes. La investigación reveló que Roberto había estado haciendo esto durante años. Antes de conocer a mi padre, había estafado a otras 2 personas mayores adineradas, pero nunca había sido atrapado porque las víctimas fallecieron antes de que pudieran exponerlo. Su padre fue el primero que lo venció en su propio juego, me dijo el detective Ramírez mientras revisábamos los casos anteriores. Las grabaciones no solo lo incriminaron a él, sino que ayudaron a resolver casos que llevaban años archivados. El juicio fue rápido. Con las evidencias en video y los documentos de la caja de seguridad, Roberto no tuvo oportunidad. El señor Torres, desesperado por un trato más favorable, confesó todo: cómo Roberto lo había contactado, cómo habían planeado manipular el testamento, incluso los otros casos en los que había ayudado. 20 años, anunció el juez en la sentencia. Sin posibilidad de libertad condicional. Roberto me miró con odio desde el banquillo de los acusados. Ya no quedaba nada de su sonrisa perfecta o sus modales refinados. Esto no ha terminado, gritó mientras se lo llevaban. Encontraré la forma de... ¿De qué, Roberto?, lo interrumpí, acercándome. ¿De vengarte? ¿De alguien que tiene todas tus fechorías grabadas en video? Piénsalo bien. A veces es mejor aceptar la derrota con dignidad. Esas fueron las últimas palabras que crucé con él. Después del juicio, comencé a descubrir más sobre el ingenioso plan de papá. No solo había instalado cámaras en su habitación, también había estado documentando meticulosamente cada conversación sospechosa con Roberto durante meses antes de ser hospitalizado. Miguel siempre fue precavido, me dijo Laura, su antigua secretaria, cuando la visité en su oficina. Cuando Roberto comenzó a hacer preguntas sobre sus finanzas, tu padre empezó a sospechar. Me pidió que guardara copias de todos los documentos importantes. Laura sacó una caja de su archivo. También me dejó esto para ti. Dijo que te lo entregara después del juicio. Dentro de la caja había fotos antiguas, papá y yo en diferentes momentos de mi vida. Mi graduación de la escuela, nuestros juegos de ajedrez, el día que conseguí mi trabajo en el hospital. Y debajo de todo, un tablero de ajedrez en miniatura con una nota. Para mi princesa, que aprendió bien la lección más importante del ajedrez: no se trata de los movimientos que haces, sino de pensar varios pasos adelante. Estoy orgulloso de ti, papá. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras acariciaba el pequeño tablero. El testamento original de papá resultó ser mucho más que una simple distribución de bienes. Había establecido una fundación para ayudar a víctimas de fraude financiero, especialmente personas mayores. Tu padre quería que su experiencia sirviera para proteger a otros, me explicó el nuevo abogado que manejaba sus asuntos. La fundación utilizará parte de su fortuna para proporcionar servicios legales gratuitos y sistemas de seguridad para personas vulnerables.
Me nombraron directora de la fundación, y decidí dejar mi trabajo en el hospital para dedicarme a ella por completo. Instalamos sistemas de seguridad similares al que había usado papá, capacitamos personal y comenzamos a construir una red de protección para quienes más lo necesitaban. Un año después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de la ex esposa de Roberto, una mujer que no sabía que existía. Cuando vi las noticias sobre Roberto, no me sorprendió, escribió. Intentó hacer lo mismo conmigo hace años, pero no tenía la inteligencia ni los recursos de tu padre para atraparlo. Lo que ustedes hicieron no solo trajo justicia, sino que dio esperanza a muchas personas que han sido víctimas de depredadores como él. Una tarde, mientras revisaba casos en la fundación, mi asistente me trajo una noticia interesante. Roberto había intentado apelar su sentencia. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. El juez la rechazó. Dijo que las evidencias eran irrefutables. Sonreí, mirando el pequeño tablero de ajedrez que ahora mantenía en mi escritorio. Jaque mate, Roberto, murmuré. Esa noche, mientras cerraba la oficina, me detuve frente a la nueva placa en la entrada, Fundación Miguel Ruiz, protegiendo a quienes nos protegieron. Lo logramos, papá, susurré. Convertimos tu última jugada de ajedrez en algo que ayudará a muchos. Y casi pude escuchar su voz respondiendo, bien jugado, princesa. Bien jugado.